Sandra, pues antes que nada, gracias por la confianza. Entiendo que nunca has hablado en ningún otro espacio, no lo has hecho públicamente, así es que agradezco pues que hayas elegido este espacio para venir a hablar de este caso. Yo en aquel momento, Sandra, cuando tú diste a conocer una carta Sí. dirigida a la víctima, la señora Edith, en uno de estos párrafos dices: he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre. Recuerdo que en aquel momento dije, pues los padres podemos hacer lo que podemos hacer por nuestros hijos. ¿Sigues pensando eso, Sandra? Sí, sí, me siento muy culpable. Siento que, pues que quizá lo pude haber metido a alguna escuela militar, no sé, no darle quizás tanto amor, pero siento que está ahí porque no fui lo suficientemente dura con él y ahí está pagando, ¿no? Sí, me siento que me equivoqué, pero pues en consentirlo. No sé, no entiendo. Desde que era chiquito siempre fue el mismo calvario con él. ¿Siempre tuviste problemas con él? Tenía problemas de aprendizaje y no la pasamos en psicólogos, terapeutas, en terapia de todo estaba, de aprendizaje motora, psicológica. Y así fue toda la infancia, con déficit de atención, y le costaba mucho la lectoescritura y todos lo han visto, ¿no? Cómo sigue sufriendo de eso. Yo decía, nunca va a aprender a leer y escribir, y sin embargo con la tecnología, gracias a la tecnología, con los teléfonos, fue como aprendió. Y no sé qué más pude haber hecho para sacarlo adelante. Pero se porque atendió, hice todo, digamos. Pero, sí, hice todo lo posible y él estaba bien medicado en sus terapias hasta que ya terminó la escuela, ¿no? Hasta donde pudo. Y no justifico la violencia en ninguna de sus formas. Yo jamás he sufrido de violencia desde mi infancia, menos en mi matrimonio. Es decir, no hubo un ejemplo de violencia. No, tuve un matrimonio muy bonito. Soy viuda hace apenas 2 años. Y no, mi marido, bueno, ni feo me hablaba. Ellos jamás tuvieron... Los primeros años era cuando más felices éramos y más armonía había, y ellos así crecieron. Rodolfo es tu hijo mayor. Sí. Es tu hijo mayor, tienes 2 hijos. Sí, él mismo no sabe qué pasó. Fue un cúmulo de muchas situaciones. Él era muy pegado con su papá y fue una tragedia. De un día para otro él pensó que tenía COVID y fue al doctor y no, resulta que era cáncer de pleura. Ya tenía el 70% de los pulmones invadido cuando se lo diagnosticaron. Y nos dieron la esperanza de que podía vivir hasta 3 años con oxígeno, pero no, fue terrible, terrible la enfermedad, cómo se consumió, y sobre todo al final que lo querían intubar y él no quiso. Entonces las últimas horas fueron terribles, verlo morir. Y un hombre joven. De 56 años. Entonces, Rodolfo no quiso ir al tanatólogo ni a la terapia. Rodrigo y yo sí íbamos desde un principio. Y él lo canalizó de otra manera. Empezó 3 meses antes, lloraba, lloraba y lloraba, pero ya había pasado 1 año y él no había querido asistir a las terapias. Entonces, también se llegó a inyectar estos ciclos para que les crezcan los músculos. Y creemos que eso lo tenía muy sensible. Ahora, como dices tú, nada justifica la violencia, ¿no? Absolutamente nada. La señora llegó agresiva a regañar a Melanie de que por qué se estacionaba así cuando ella no cabía. Sí le pegó la camioneta. De hecho, tengo la camioneta, no la he Pero da mandado igual, a arreglar. da igual, nada justifica, Nada justifica. ¿no?
esta violencia, y tratándose de un país en donde la impunidad es brutal, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres, sobre todo. Mi pregunta va en este sentido, Sandra. El Fofo como influencer, como este joven, ya tenía ciertas actitudes, no que pueden caer bien o chocantes o como sea, pero tenía actitudes violentas en casa. No, 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 Rodolfo nunca le había pegado a una mujer. Eso fue lo que más me tiene en shock, de cómo pudo pasar eso, ¿no? Cómo quisiera él regresar el tiempo, cómo quisiéramos regresarlo todo. Tenía una noviecita muy linda. Que lo ¿Es tenía, con quien se casó? No, una anterior, que siempre lo traía todo arañado. Lo traía de los pelos, las orejas y rasguñado. Y Rodolfo jamás le puso una mano encima. ¿Cómo te enteraste tú de lo que pasó, Sandra? Me habló el policía, fue a tocarme a mi casa. Y me dijo que Rodolfo le había pegado a una viejita. Y yo le decía, no es cierto, yo creo que te confundiste porque Rodolfo es incapaz de tocar a una mujer. Rodolfo nunca había hecho algo así. Y él hablaba conmigo, fui corriendo a mi casa, y intentamos por medio de él que fuera a buscar a la señora, que nos dijera dónde vivía para ver cómo estaba. Le dijimos que nos hacíamos cargo de ella, que la llevábamos, pero quizás él no supo transmitir. Pero en 3 ocasiones fue a mi casa a hablar con nosotros y decía que no, que la señora quería que nos viéramos en los juzgados. Y es legítimo y lo entiendes, supongo. Y estábamos esperando un citatorio. Pero no llegó un citatorio, fue una orden de aprehensión. Que me explicaban los abogados que en ese tipo de delitos tiene que llegar un citatorio. Cuando tú veías estos videos que ya hacía el Fofo, cuando escuchabas comentarios que ya se hacían del Fofo, no, yo nunca estuve de acuerdo, ni yo ni su papá, pero Rodolfo nos explicaba que, pues como todo, ¿no? El morbo es lo que vende. Porque cuando él hacía videos ayudando a la gente, repartiendo despensas, regalando sillas de ruedas y cosas así, no tenía vistas. Y empezó a ver cómo se monetizaba, cómo se viralizaba, y empezó a hacer ese contenido. Todos los creadores de contenido, bueno, no todos, sí, no hay pero la gente mayoría conectan con su público a través de personajes, y él así creó ese personaje. Pero yo no sé si había un evidente desequilibrio, porque así parecía en muchos de sus videos. Te voy a platicar cómo yo supe de tu hijo. En uno de estos programas vino una joven, Kareli Ruiz, habló de él, y luego entiendo que tu hijo, a través de mi oficina, nos buscó para decir que él quería explicar cómo había sido la cosa, porque esta joven dijo que no había pagado la cuenta, etcétera, etcétera. Y habló y dijo que yo conocía a su papá. La verdad no tenía el gusto. En fin, hizo un video diciendo que yo conocía al papá y que quería venir, y etcétera, etcétera. Y así conocí yo de él. Y por muchos videos que vimos, pues se notaba que no era un joven que pues entendía una realidad social, ¿no? Sandra, no sé si estás de acuerdo y si tú lo notabas. ¿Había cierto desequilibrio en él? No, a veces actuaba así te repito, para tener más vistas, monetizar. Pero tú hablas con él y parece en casa bastante... ¿Era distinto? Sí, el Rodolfo no toma. Al contrario de lo que parece, él
Él hace ejercicio, cuida mucho su dieta, no sale. Llega a tomar en algunas ocasiones, pero que fuera borracho, como aparentaba serlo, no. ¿Cómo ha No, cambiado? ¿Cómo ha cambiado? es diferente a su personaje. ¿Cómo ha cambiado? Tu relación con él a raíz de este incidente? Pues es que Yo casi... supongo que la dinámica familiar ha cambiado completamente, ¿no? Sí, la vida nos ha cambiado de... ¿Qué te puedo decir? La víctima no tiene, yo creo que conciencia y ni cuenta se da del daño que hace cada vez que tiene un micrófono enfrente, porque ella siempre sale diciendo que en la familia de Rodolfo, que tiene mucho miedo de la familia de Rodolfo, que le va a pasar algo y que la familia de Rodolfo... Tú sabes, más que te dedicas a esto, quiénes son las familias en México a las que sí de veras tenemos que tenerle miedo. Y esas familias no te metes con ellas, ¿no? Si ella tuviera miedo, no creo que se metería con nosotros. Cuando ella estuvo aquí con nosotros, dijo y habló de ti y dijo que esa no era mi carta. Dijo que no pensaba que tú la habías escrito de tu puño y letra, que quizá tus asesores legales la hubieran podido haber escrito, que no pensaba que era tu carta. Dijo también que te había visto en alguna ocasión y que siempre te comportaste de manera muy educada. Incluso dijo de ti que eras una dama, ¿no? Así lo dijo. Y pues hablamos de que una madre puede hacer hasta cierto punto por los hijos. Por eso yo te decía, si sigues sintiéndote responsable, no sé si la palabra sea culpable, pero responsable de esto que pasó. Pues sí, porque un hijo es como una extensión de tu cuerpo, ¿no? Y todo lo que les pasa lo vives en carne propia, Sin ¿no? duda. Lo sufres. O peor. Peor, no sé, pero sí me siento muerta en vida, no me levanto, no abro ni las cortinas. Es bien difícil, ¿no? Que nos estén atacando todo el tiempo. Tengo, o sea, las amenazas de muerte, tanto hate. Tengo 13 años viviendo en esa casa y casualmente antes vivía en el fraccionamiento donde ella vive y jamás he tenido un problema con un vecino. Soy enemiga de estar metida en las casas, mis hijos, el trabajo, mi casa. Nunca había tenido un problema y ahora, o sea, mis vecinos me atacan por el chat de vecinos, me rayan los coches. De verdad quisiera que parara esto. Que insisto, a final de cuentas, pues tú no eres responsable de lo que haya hecho tu hijo. No, pero tiene un micrófono y entonces no se cansa de repetir no se da cuenta de lo que sufrimos. Ahora el psicólogo que salió a hablar de ella, de cómo se sentía, de todo lo que decía el psicólogo, yo me identificaba en todos, ¿no? En todos los puntos que tenía ella. Dijo que tenía un trastorno social y que con un año de terapia ella iba a estar bien. Pero no sé si no está yendo a las terapias porque pues el primer paso en la terapia es el perdón. Y el perdón es para ti, no para la persona que te lo causó, ¿no? Es para soltar y seguir adelante y yo creo que entiendo que ella tenga mucho odio, mucho rencor, Bueno, es una víctima. Sí, le entiendo que tenga... No digo que tú no seas víctima también de tu propia circunstancia, pero ella es una víctima, fue brutalmente golpeada. Sí, lo sé, pero todo ese odio es para nosotros. Rodolfo está ahí encerrado y no dimensiona ni siquiera todo lo que estamos viviendo nosotros. Y nosotros no hicimos nada. Rodrigo ha perdido muchos contratos, amistades.
¿Está siendo atendido, Rodolfo, Sí, con una psicológicamente? psicóloga va una vez a la semana a darle terapia, porque él también desde el día 1 me decía que él sí iba a ir con su papá. Y no sé de verdad de la que voy a hacer si lo sentencian, porque no estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida, y él dice que se va a ir con su papá, y yo creo que sería lo mejor, porque no es una vida ahí. No. 47 no años digas ahí eso, metido. No digas eso. No, de verdad que llegó un momento, no sé si has visto a alguien como mi marido, ¿no? Sufriendo de esos dolores del cáncer, y llega un momento que le dices a Dios que, ¿no?, que les quite ese dolor. Y tiene 27 años, ¿cómo va a vivir 47 años más? ¿Y él no se da cuenta de lo ver? que hizo, Sandra? Claro que se da cuenta, está muy arrepentido, dice que no entiende cómo pudo, teniendo todo, haber hecho algo así. Está muy arrepentido y cada vez que lo veo no para de llorar. Las 3 horas que lo puedo ver a la semana, en eso se nos van. Nadie llora como él. Yo volteo a ver a todos y nadie está llorando así. Bueno, finalmente es un joven, ¿no? Al que le cambió la vida para siempre. Sí, lo que nos hizo a todos, a la señora, a Rodrigo, a mí, a toda la familia. ¿Cuál es la situación legal? No sé cuánto puedas hablar de esto, pero ¿qué sigue en términos legales para Rodolfo? Pues creo que siguen ya nada más los alegatos de clausura y la sentencia, pero los dos médicos de la fiscalía dijeron que eran lesiones que tardaban en sanar no más de 15 días y que no ponían en riesgo la vida de la víctima. Y los dos coincidieron en eso. Y los testigos que presentaron, pues los testigos no sabían la dirección. Uno era Uber y dijo que había sido en Cuautitlán, que no, que en Tlanepantla, y siendo Uber, pues conoces la ciudad, ¿no? Fue en Naucalpan. El otro testigo dijo que él sabía que la camioneta era de la señora porque la había visto en videos, que se había ido en una camioneta de otra marca y de otro color que no se fue. ¿Tú viste el video? Sí lo he visto. Muchas veces lo he visto. En el juzgado, al principio no podía ni verlo, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, cuando lo viste por primera vez. Pues impactante, no podía creer yo que Rodolfo hubiera hecho eso. Cuando el policía me dijo, yo decía, no es cierto, y le preguntaba a Rodolfo, ¿la pateaste en el suelo? No me acuerdo. O sea, él estaba muy avergonzado de lo que hizo. Muy avergonzado, muy arrepentido. Pero mira, Adela, afortunadamente no le rompió un hueso. No, la señora ya está con vida. ¿Pero qué quisieras tú? Que lo ¿Por qué hablar hoy? ¿Por qué hablar hoy, Sandra? Porque muchos abogados en las redes salen hablando que son lesiones, y las lesiones, así está la ley, ¿no? Se castigan, creo que con 5 años, pagas los daños, reparas el daño. No como un intento de feminicidio. Han dicho, yo desconozco de leyes, pero coinciden todas las, o sea, he oído más de 100 opiniones y todos dicen que son lesiones. Es decir, ¿tú crees que por lo mediático que se hizo de este caso? Claro, porque era ese personaje que le caía tan mal a la gente, que él es como los políticos, no le importaba lo que dijeran de él, o sea, ¿no?
Bueno, creo que cuando estás en este medio, ¿no? Te acostumbras, quizás, cuando eres figura pública. A ti te No sé, se le atacan a vieron muchos todos. excesos a Rodolfo en estos videos que Sí, hacía, Sandra. pero eso lo hacía. Eso no le hacía daño a nadie, no, pero es otra cosa. Pero se le veían excesos a Rodolfo. Yo no sé si quizá piensas que no se atendieron estos excesos a tiempo, si no hablaste con él mira, si de los manera excesos oportuna. hubieran sido reales de que él estaba tomando toda esa champaña, pues por supuesto que yo lo hubiera atendido, ¿no? Pero no, ¿Pero qué te parecían no se la graciosos tomaba. o qué? No, yo de hecho evitaba verlos. Él me explicaba que era eso. Monetizaba, conseguía trabajo, presentaciones, colaboraciones. Mucho también era colaboración. Tú sabes cómo se maneja esto, ¿no? Sí, pero insisto, en ese momento el personaje puede caerte bien o no, y tenía como excesos. de exceso de hate que él quizás no dimensionó, quizás no. ¿Y tú? Esa es mi pregunta. No, nosotros, ¿Tú dimensionabas eso? no dimensionar un odio de este tamaño, no. Yo, pues, siempre que salíamos, la gente lo paraba para tomarle fotos. Era impresionante la cantidad de fotos que le pedían en una salida. Como si de verdad fuera un artista. Por eso, pero mi pregunta es, ¿no hablabas con él? Es Sí, decir, en ese sentido sí, pero Rodolfo pues no es lo que siempre. quieres para tu hijo, ¿no? Que esté dando esa imagen. Pero y él quería ser artista, quería, ¿no? Salir ser famoso. Y nunca estuvimos de acuerdo, pero él decía eso, ¿no? Y que a los artistas no les pasaba nada y que las figuras públicas no los secuestraban, no los mataban, no les pasaba nada, ¿no? Y cuando oías tú eso, ¿qué pensabas o qué le decías? Finalmente es tu hijo. Pues que no queríamos que nos estuviera poniendo en riesgo. Pero, sin embargo, nunca pasó nada que llegaran a agredirnos, a atacarnos, a extorsionarnos, a secuestrarnos, no. Cuando te No, quieres hacer una figura pública, evidentemente estás expuesto, ¿no? Y si esa figura pública de alguna manera agrede o verbalmente o ofende o su imagen es ofensiva, que me parece que por ahí iba un poco. ¿Por qué te quieres ganar lo del el odio de la gente? Y él siempre decía que no monetizaba cuando salía a regalar sillas de ruedas. Me decía, ve cuántas vistas tiene Pues sí, eso. Sandra, pero uno no puede, ¿no? Vamos, Sí, si pero mi hijo me dice eso, le digo, a ver, chamaco, pues si quieres monetizar, ponte a trabajar, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro. Por eso te digo que me siento culpable, responsable. Que a lo mejor esto no se atendió a tiempo y es triste, es muy triste, es muy triste para la víctima. Y ahora ese ¿no? mismo personaje es el que lo tiene ahí. Porque si él no hubiera sido conocido, pues así es la ley. Las lesiones se arreglan en ese momento, pagas y ya. O sea, ¿cuántos asesinos no hay con brazalete ahorita? O sin brazalete, o les dan condenas por matar a una persona de 20 años. ¿Por qué él va a tener una de 47? Si los asesinos tienen condenas de 20. No entiendo. Está rehabilitándose, digo, hay esto de la justicia regenerativa que en México no se da mucho, ¿no? Pero se está rehabilitando. ¿Qué está haciendo Rodolfo? Él, pues nada, está muy deprimido, está esperando nada más, no puede hacer nada más que esperar. Y sí lee, y te digo que va una psicóloga a ayudarlo, pero pues no tiene ahí mucho que hacer. En la última
en la última parte de esta carta que envías, pues prácticamente hace fue en abril, dices, confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México y sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. 8 o 9 meses después, ¿sigues pensando lo mismo? Sí, tengo la esperanza que hagan lo que me han dicho todos los abogados, que son lesiones, que no es una tentativa. ¿Cuándo se sabrá esto, Sandra? Entre hoy y mañana. Por eso es que decides hablar hoy. ¿Apelando a qué? ¿O hablar? Pues a la justicia, a la gobernadora, a la presidenta, no sé, que alguien vaya y de verdad, yo tengo mucho miedo de que le den una sentencia condenatoria. No dimensiono, no sé. Es decir, ¿tú quieres que pague las consecuencias? Sí, que lo castiguen con el delito que fue, que son lesiones, no una tentativa, porque legalmente me han explicado por qué no se da una tentativa. Hay muchas entrevistas y muchos abogados que salen, que ni los conocemos, hablando en las redes de por qué no se da una tentativa. Porque creo que porque no había una relación entre ellos, porque no había un arma, porque no puso en riesgo su vida las lesiones. Son muchos atenuantes, entonces, pues sí tengo la esperanza que lo juzguen, no como el fofo. Estos jóvenes, ¿no? Que de pronto creen que las pueden todas y que yo creo que esto es resultado un poco de eso. Y en cambio entiendo que tu hijo menor tiene otro carácter, otra personalidad. Sí, él es un pan de Dios. Cada vez que nunca me hablaron de la escuela, jamás, para quejarse de él, y cuando me llegaron a hablar era para felicitarme. Sí, Rodrigo tiene una conducta impecable. Ustedes dos como familia, pues víctima, ¿no? Víctima de un victimario, sin duda. ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo psicológico, terapia? Sí, Rodrigo está en terapia y yo a veces le llamo a mi tanatólogo. A veces te digo que ni siquiera me puedo levantar de la cama. No quiero hacer nada, no me puedo concentrar, me están hablando y me tienen que gritar. No, es mucho dolor. Las únicas personas con las que llegas, ¿no?, a un penal, y pues yo creía que era todo lo que veía en la televisión, lo que llegué a ver en alguna película. Y sin embargo, todas las mujeres que estamos ahí somos iguales, todas pasando por lo mismo, sufriendo el mismo dolor, ¿no? Y te empiezas a identificar y a crear hasta una familia ahí. Y sientes que es, ¿no? Hay una chica que a su marido lo cambiaron otro día, no el mismo día de visita que tenía, que voy yo, y ella sigue yendo, va 2 veces a la semana a ver a sus amigas, y yo, o sea, le pregunto, ¿no? ¿Por qué 2 veces? Y lo que quisiéramos todas es estar lejos de aquí, y es eso, ¿no? Que no encuentra el apoyo con nadie más que con la gente que pasa por lo mismo. Para terminar, Sandra, me parece que esto es fundamental. Tú no justificas las acciones de Rodolfo. Eso, me parece que eso es fundamental. Sí, me duele mucho, me avergüenza mucho. Todas las calumnias que se han dado, ¿no?, a su alrededor, que salen diciendo que, ¿no?, que lo de, hasta una muchacha de mi casa del aseo salió hablando cosas de Rodolfo que no eran ciertas. El señor que perdió el ojo, Rodolfo estaba en esa fiesta, pero Rodolfo no lo atacó, y sin embargo hicieron muchos videos y entrevistas con él diciendo, y eso es falso.
La persona que lo atacó la metieron a la cárcel, la juzgaron, pagó. O sea, todo mundo haciendo leña del árbol caído, drones en mi casa, las amenazas de muerte de Melanie, que ya te las mandé. Sí, las vi. Melanie es la joven con la que iba él, ¿no? Ese, pues, fatídico día, sin duda. Y ya se casaron, entiendo, ¿no? Tramitaron el acta de concubinato, que es como hacer un matrimonio legal, porque no podía verlo, y aún así todavía no autorizan las visitas. O sea, no ha podido verla y eso también lo tiene muy desesperado. Esta palabra que empleas, la vergüenza, ¿no? Sí, la vergüenza, que crees Sí, que es la vergüenza, estas es la cosas nunca van a pasarte, que nunca vas a caer en un lugar de esos. Pero es mi hijo, no es alguien que te puedas divorciar y echarte a correr y abandonar ahí, ¿no? Sí, ¿no? Por eso insisto que pues los Que- padres podemos hacer lo que podemos hacer, ¿no? Y ya cuando los jóvenes toman un camino distinto, es tanto lo que podemos hacer después. Después ya no, pero entiendo y soy empática contigo en ese sentido de que Gracias. pues es tu hijo y lo vas a querer siempre, a pesar de que sabes pues que Haga lo fue un que acto haga, criminal, sí. ¿no? Fue un acto criminal, esa es la palabra, Sandra. De pronto cuesta mucho trabajo llamarle a las cosas o a los eventos por su nombre, pero fue un acto brutal, de violencia brutal. Sí, sí. No sé, qué desesperación, pues qué estaría pensando este niño. No, claramente no estaba pensando, te digo, fue un cúmulo de cosas por las que le estaba pasando, y en ese momento iba alterado pues porque los estafaron y se dio, ¿no? La señora no llegó tan amable como Que no importa, dice. que no importa. Sí, yo yo creo sé que que lo no que todos importa, le tenemos porque que decir a nuestros hijos, nada hijas, justifica hijos lo es, que hizo, si ¿no? ves violencia, aléjate. Sí, porque perdió toda una vida de paz Sí, su vida. por 8 Se le puede segundos ir la vida ahí. de violencia. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías Pues- hoy a tu hijo antes de que pasara esto? ¿Y qué le dirías a madres de jóvenes como Rodolfo, Sandra? Ay, pues que ojalá hubiera elegido no perder el control, no dejarse llevar por el enojo, por 8 segundos de ira perdió toda una vida de paz, teniéndolo todo: salud, juventud, trabajo, todo lo que Rodolfo tenía, tan afortunado que era ahí. ¿Ustedes tienen una posición económica? Yo no quisiera tocar esos temas, Adela, te digo que estoy expuesta tanto a tantas extorsiones que no paran, que no quisiera tocar ese tema. Independientemente de, pues estaremos atentos de lo que ocurra. Dices, entre hoy y mañana se conocerá la sentencia a tu hijo, que cualquiera que ésta sea, pues va a tener que quedarse ahí algún tiempo, ¿no? Tú lo que estás diciendo es, pues, que se le juzgue de acuerdo a lo que hizo, ¿no? Y de acuerdo a la ley, no por el linchamiento mediático que ha tenido. Y que a tu familia, es decir, a ti y a tu Que hijo, nos dejen en paz. los dejen vivir en paz. Sí, sí. Que no son Sí, responsables está de lo bien que haya hecho. que no nos quieran, pero no tienen por qué hablarnos y atacarnos. No, con hacerse a un lado basta. Y a la señora también que deje de incitar al odio y a la violencia a través de los micrófonos. Porque los que estamos pagando todos somos Melanie, Rodrigo y yo. Pues está dolida, ¿no? A pesar de que a lo mejor las heridas ya se le curaron físicas, pues está. Pues sí, está que nos dolida. perdone, que
que nos suelte para que ella pueda seguir con su vida y sanar. Y ustedes harán lo propio, supongo. Pues vamos a ver qué pasa, estaremos atentos y en contacto y pues nada, insisto, soy empática porque pues soy madre y muchas mujeres que nos están viendo ahora somos madres y quizá pues... Y no estamos exentas ninguna que nos pase esto y... ¿no? Que sean llamadas de atención, ¿no? Que sean llamadas de atención. Hay que estar bien alertas y bien atentos. Porque cualquier ciudadano entonces está expuesto a que le fabriquen una carpeta exagerada, ¿no? Cualquier hombre puede perder así su libertad tan fácil. Pues es que el video es tan contundente, Sandra, es tan brutal y tan contundente. Pero no puso en peligro su vida ni las lesiones no fueron a más. Quizá por suerte, para todos. Quizá por suerte para todos, porque estaba enloquecido. Pues les deseo suerte y encuentren Gracias. apoyo. Creo que tú y tu hijo y tu nuera deben encontrar apoyo y buscar apoyo psicológico, emocional, insisto, cualquiera que sea el desenlace de lo que pasó. Y pues Rodolfo, por supuesto que también, ¿no? Y de veras que sea una llamada de atención a nosotros los padres y a los jóvenes, ¿no? Estas actitudes, estos excesos, no le convienen a nadie porque en un minuto te puede cambiar la vida, claro, para siempre. Claro, como quisiéramos regresar el tiempo y que esto nunca hubiera pasado. Estoy atenta. Muchas gracias. Y gracias por confiar en nosotros, en este espacio. Muchas gracias a ti. Es Débora Suárez.